Revelado. Su cocinera increíble oculta un nombre sorprendente que transformará su vida a Alicia Santiago, cocinera de barrio en Bogotá, es conocida por la magia que desprenden sus platos. Pero en la intimidad de su hogar, un fuego interno arde silenciosamente, un deseo de ser más que la mujer que alimenta a su familia. Su cocina, siempre envuelta en el aroma de la arepa recién hecha y la fragancia de las hierbas frescas, es un refugio y, al mismo tiempo, una prisión. Ella se despierta antes del amanecer, mientras el resto de su hogar permanece sumido en la calma del sueño. Con cada golpe de su rodillo sobre la masa, ella desea transformarse, salir de la sombra de ser solo la mamá que cocina. Pero esa ambición le pesa, se siente egoísta por querer más esa mañana, mientras amasa, sus hijos juegan a su alrededor. Sus risas, dulces como la miel, a menudo la llenan de alegría, pero hoy son un recordatorio de la lucha constante entre la felicidad de ser madre y el anhelo de ser reconocida. El peso de sus sueños no nombrados le oprime el pecho. ¿Estará mal querer destacar? ¿Sería una traición a su familia si busca hacer de su pasión algo más grande? Es un dilema moral, un vacío que se abre dentro de ella mientras mezcla los ingredientes de su vida diaria, preguntándose si su legado culinario se perdería en el tiempo sin su huella personal. Cuando finalmente se sienta a la mesa, la risa de sus hijos contrasta con su malestar interno. ¿Por qué no puedo ser como aquellos chefs que miro a través de la pantalla de un televisor, que con un solo plato pueden conquistar a un jurado? Esas dudas desfilan por su mente como un torrente, mientras sus manos, sucias de harina, se encuentran nuevamente con la masa. Un olor familiar la envuelve, trayendo recuerdos de su abuelo, un chef renombrado que había tenido que ocultar su talento. ¿Qué habrías hecho tú?, se pregunta, angustiada. Su abuela siempre le decía que la sangre de los creativos corre en sus venas. Pero, ¿acaso eso era suficiente? Todo cambia cuando descubre una carta olvidada en un viejo baúl. Las palabras, escritas con tinta desvanecida, hablan de pasión y sacrificio. Nunca dejes que nadie apague tu fuego, le escribe su abuelo. Ese mensaje resuena y conecta con el fuego que ella ha mantenido encendido en su interior, pero también con las llamas de la inseguridad que la asedian. La carta es como un espejo, le refleja su propio deseo reprimido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, su determinación renace con cada línea leída, y con sus hijos de apoyo, decide inscribirse en un concurso gastronómico. Sin embargo, la voz interior de duda vuelve a surgir, ¿y si no soy suficiente? ¿Qué tal si no logro cumplir las expectativas? La desaprobación de algunos vecinos y la presión de su propia familia la enfrentan a un abismo de miedo. Alicia se siente entre dos mundos, un pie en la cocina de su hogar y otro en el escenario del reconocimiento. La noche del concurso llega, y la tensión es pura. Un susurro de nostalgia acompaña cada gote. Mientras los jueces prueban sus platos, su pecho se aprieta, como si cada bocado dependiera de su valor personal. El eco de las palabras de su abuelo resuena en su mente, llevándola a un momento de máxima angustia. En un instante, se encuentra ante la posibilidad de un error fatal en su receta. Y allí, con el escenario iluminado, Alicia sabe que este no es solo un concurso, es la batalla de su vida. ¿Será capaz de mantenerse firme y demostrar que su pasión vale la pena? El bullicio del auditorio es un torbellino de emociones. Alicia, con el corazón palpitando en su garganta, observa a los jueces que analizan su plato. El momento parece extenderse, como si el tiempo se detuviera para darle espacio a sus inseguridades. Las miradas de los críticos, tan severas como inquisidoras, la hacen sentir pequeña. Sin embargo, detrás de esa ilusión de pequeño tamaño, algo empieza a gestarse. Detrás de esa trivialidad, se insinúa un verdadero desafío, el de definirse a sí misma, mientras los jueces degustan su creación, una mezcla de ingredientes que une su pasado con su futuro, recuerda la esencia de su abuelo, quien le enseñó que la cocina va más allá de la técnica, es un lenguaje, una oportunidad de conectar con la vida misma. En ese instante, decide que cada bocado que prueben no será solo un experimento gastronómico, sino una parte de ella. Una forma de comunicar su historia, las voces en su mente comienzan a callarse.
La duda que antes la atormentaba parece desvanecerse a medida que cada uno de los jueces asiente apenadamente, disfrutando cada pequeño matiz de sabores que ha trabajado con dedicación. Su aliento se vuelve más constante, y empieza a notar que aquel fuego interno, que había mantenido oculto, emerge como un volcán en erupción. Esa mesa se transforma en su altar de renacimiento, donde la niñez y la pasión se funden en cada parte del plato. Cuando termina la ronda, la adrenalina descansa en su cuerpo, esperando lo inevitable, la deliberación. Espiando entre el ruido, se da cuenta que su familia está entre el público. Sus hijos, con miradas de admiración, la llenan de fuerza. Sin embargo, no son solo ellos los que se han presentado. Una amiga de la infancia, quien siempre había sido la primera en cuestionar su ambición, la mira con un desafío en los ojos. Esa presión, lejos de intimidarla, enciende su deseo de luchar. Alicia se siente diferente ahora. La ansiedad que la paralizaba es transformada en un estallido de motivación. Visualiza a sus hijos, a su abuelo, a su propia determinación. Se sienta al borde del escenario, lista para lanzar su propio mensaje al viento. Pero, ¿es este el final de su viaje o el comienzo de uno nuevo? Cuando el presentador llama a los finalistas, su corazón se detiene al escuchar su nombre. La sensación de triunfo se mezcla con el miedo a fracaso. Al mismo tiempo, una idea comienza a gestarse en su mente. ¿Qué pasará si no solo cocino, sino que también cuento mi historia? Esa chispa de innovación la lleva a pensar en las clases de cocina que siempre soñó ofrecer, un espacio donde no solo comparta recetas, sino también las historias que hay detrás de cada ingrediente. Al salir del concurso, ya no siente que la aprisionen las sombras de sus inseguridades. Cada paso hacia el auto con sus hijos es un paso hacia la innovación. Con cada día que pasa, el fuego que antes temía, ahora se convierte en su fuerza impulsora. Fue una victoria, sí, pero su verdadera conquista está aún por venir. Sin embargo, un mensaje en redes sociales la lleva a una encrucijada inesperada. Vi tu competencia y lo hiciste increíble. Estoy organizando un mundo de gastronomía que necesita chefs auténticos. ¿Te gustaría ser parte? La invitación ofrece un horizonte que va más allá de su cocina hogareña, sembrando dentro de ella el germen de una decisión intensa. ¿Se atreverá a aceptar esta nueva oportunidad y lo que implica salir de su zona de confort? La respuesta, su próximo desafío personal, está más cerca de lo que ella imagina. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Alicia mientras conducía hacia el café del barrio que había elegido para reflexionar. La invitación en redes sociales seguía resonando en su mente como una campana que anunciaba una nueva era. La idea de incorporarse a un mundo más amplio de la gastronomía la emocionaba, pero también le producía un nudo en el estómago. Alicia nunca había sido de las que buscaba los reflectores, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de compartir su arte en un escenario mucho más grande. Al llegar al café, el aroma a café recién hecho combinaba con el suave murmullo de las conversaciones. Se acomodó en una mesa, sacó su cuaderno de notas y comenzó a escribir. La primera página estaba llena de recetas que había creado y mantenido en secreto. Cada una contaba una historia, un momento de su vida, fusionándose con el legado de su abuelo. La escritura la ayudaba a organizar sus pensamientos. ¿Cómo podría llevar esa esencia a un mundo que no conocía? Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que no quería simplemente ser una chef, quería ser una narradora. La cocina era su medio de expresión, y tenía tanto que compartir. En ese momento de introspección, la inseguridad de semanas atrás parecía un eco distante. Con cada palabra escrita, su visión se volvía más clara. Este nuevo camino no se trataba solo de cocinar, era un llamado a conectar con otras personas a través de su historia. Su mente giraba entre ideas. ¿Debería ofrecer talleres? ¿Iniciar un blog donde compartiera recetas y anécdotas? ¿Tener presencia en redes sociales, donde pudiera mostrar su proceso creativo? El temor al que dirán de su amiga de la infancia le cruzó por la mente, pero se obligó a deshacerse de esas dudas. El tiempo de la autocensura había quedado atrás. Era momento de actuar. Alicia empezó a bosquejar un plan. Su primer paso sería crear una lista de todas las recetas que quería compartir. Cada receta traía consigo un recuerdo, una lección aprendida, y así podría mostrar su evolución como cocinera y madre. Apuntó cómo cada plato se había convertido en un puente puesto sobre el río de su vida, permitiéndole conectar con su pasado y presentarse plenamente en su futuro. El café empezó a llenarse de personas, y su mente bullía de ideas. Pero entonces, otro mensaje llegó a su teléfono. Una invitación a una reunión con expertos gastronómicos, centrada en descubrir nuevos talentos.
Las mariposas en su estómago regresaron, sumadas a una sensación de emoción. Esto no era solo una oportunidad de mostrar su cocina, era un escenario donde podría compartir su voz. La idea de ser vista, escuchada y tal vez aplaudida le provocaba un torbellino de emociones. Alicia cerró su cuaderno y respiró hondo. Se sentía en una encrucijada. Por un lado, estaba la vida segura que había construido con sus hijos y su hogar. Por el otro, una nueva vida llena de incertidumbre pero también de posibilidades. Esa noche, tenía una decisión que tomar. Aceptaría el reto, arriesgándose a ser más que una madre cocinera, y lanzarse a un mundo donde cada plato era un mensaje. A medida que el sol se ponía, Alicia sintió que el destino la impulsaba hacia una decisión inminente. Lo desconocido la aterraba, pero, por primera vez en mucho tiempo, la idea de seguir adelante la llenaba de esperanzas. Muy dentro de ella, sabía que este podría ser el primer paso hacia algo que nunca había soñado. Sin embargo, una pregunta persistente pasó por su mente. ¿Estaría lista para enfrentar no solo al mundo exterior, sino también a sus propios miedos internos? El reloj marcaba las horas, y su decisión estaba cada vez más cerca. Mañana sería un nuevo amanecer, radiando la promesa de un futuro incierto pero vibrante. ¿Aceptaría la invitación que cambiaría el rumbo de su vida para siempre? La respuesta aguardaba en su interior, en la intersección entre el deseo y la valentía. Alicia despertó con el primer rayo de sol atravesando la cortina de su habitación. El día que había esperado ansiosamente había llegado, y con él, una mezcla abrumadora de emoción y miedo. Mientras se preparaba para el encuentro, mirándose en el espejo, no podía evitar cuestionar si, en realidad, estaba lista para sumergirse en ese nuevo océano de oportunidades. Su reflejo proyectaba una imagen segura, pero en su interior, un torrente de dudas la asediaba. El tiempo corría, y cada minuto que pasaba parecía un recordatorio de lo que estaba a punto de arriesgar. La casa estaba en silencio, sus hijos aún dormían, y la paz momentánea le brindaba el espacio para respirar y plantearse sus deseos. Era este el momento de construir la vida que siempre había anhelado o había comenzado a soñar demasiado alto. Mientras se aventuraba en el camino hacia la reunión, la ruta se tornaba familiar, un recordatorio de sus pasos pasados y las decisiones que la habían traído hasta aquí. Cada semáforo en rojo, cada curva se convertía en un símbolo de la elección que aguardaba por ella. La visión de su abuelo sonriendo, el amor en sus ojos, se convirtió en una brújula guiando su corazón hacia adelante. Tal vez, el legado de la cocina que había heredado no solo le pertenecía a ella, sino que era un regalo para el mundo. Al llegar al local donde se realizaría la reunión, Alicia tomó un instante para observar el ambiente antes de atravesar la puerta. El bullicio de las conversaciones, el aroma de platos innovadores, y una creciente sensación de pertenencia la abrazaron. Era un mundo ajeno, pero podía sentir que cada persona allí compartía algo. La pasión por la gastronomía, la pauta del evento la tomó por sorpresa. No se trataría solo de mostrar sus platos, sino de presentar su historia, su viaje culinario, y cómo cada receta evocaba su esencia. La idea de exponer su vulnerabilidad ante desconocidos la llenó de temor. Sin embargo, el nudo en su estómago ahora se mezclaba con un hilo de determinación. Era el medio perfecto para comunicarse con otros y conectar más allá de la cocina. Durante la presentación, cuando llegó su turno, su voz tembló un poco, pero la pasión se apoderó de ella. Comenzó a hablar sobre la receta del mole que había aprendido de su abuelo, cada ingrediente impregnado de significado y amor. A medida que los presentes se sumergían en su relato, notó la atención en sus rostros. Fue liberador, podía expresar lo que llevaba guardado dentro de sí durante tantos años. Al final de la reunión, recibió elogios y propuestas de colaboración. Pero más que eso, recordó lo que había provocado su decisión de lanzarse a esta aventura, compartir su historia. Esa idea resonó en su mente, dejándola con una sensación de plenitud que nunca había sentido. Sin embargo, una pregunta inquietante aún permanecía. Su historia era suficiente para diferenciarla en un mundo tan competitivo. De vuelta a casa, cada palabra, cada risa de los asistentes y cada elogio flotaban en su mente. Alicia sabía que había desbloqueado una parte de sí misma que había permanecido dormida. El desafío que había aceptado representaba no solo un cambio en su trayectoria profesional, sino también una transformación profunda en su forma de ver y vivir su pasión. Cuando entró en casa, los abrazos de sus hijos la recibieron con calidez. Esa conexión alimentó su corazón. Aún así, la incertidumbre se mantenía presente, como una sombra persuasiva. Miró hacia el cuaderno que había dejado sobre la mesa. Era la proyección de su futuro, pero además,
un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. Mientras contemplaba el papel en blanco, una idea brillante iluminó su mente. ¿Qué pasaría si no solo compartiera recetas, sino también los secretos detrás de ellas, algo que solo ella sabía? Pero el eco de su inseguridad retumbaba. ¿Estaría preparada para revelar su verdadera esencia al mundo? ¿Sería capaz de escribir no solo sobre la comida, sino sobre quién era y quién quería llegar a ser? La respuesta se esfumaba en el aire, como el vapor de una olla hirviente. El viaje continuaba, y nuevas decisiones aguardaban en las próximas páginas de su historia personal. ¿Se atrevería a ser completamente transparente sobre su pasado y sus miedos, o temería perder esa frágil conexión que había comenzado a establecer? La duda se cernía, manteniendo la intriga. Alicia se sentó junto a la mesa de su cocina, el cuaderno abierto frente a ella como un testigo silencioso de su proceso creativo. El papel en blanco no era solo una página, era un vasto océano de posibilidades esperando ser surcado. Cada receta, cada anécdota, era una parte fundamental de su historia personal que anhelaba compartir. Pero el miedo acechaba, susurrando dudas y haciéndola tambalear entre lo conocido y lo desconocido. Decidió que era hora de plasmar su historia sin filtros. La primera línea brotó de su mente. Soy Alicia, una cocinera que lleva la esencia de su abuelo en cada plato que prepara. Sin embargo, al escribir esas palabras, se detuvo. La imagen del abuelo emergió vívida, su risa resonando en la memoria. ¿Realmente estaba lista para ofrecer al mundo la vulnerabilidad que esa historia requeriría? Rememorando las lecciones de su infancia, entendió que su abuelo siempre había resaltado la importancia de la autenticidad. La cocina es un reflejo del alma, repetía él. Mientras el eco de sus palabras reverberaba en su mente, Alicia sintió que defendía la necesidad ineludible de ser verdadera, estar dispuesta a mostrar no solo sus habilidades culinarias, sino también sus fracasos y aprendizajes, y así crear un lazo sincero con quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Decidida, se propuso experimentar más en su cocina. Comenzó a crear nuevas recetas, fusionando sus raíces con nuevas influencias adquiridas en su reciente aventura culinaria. Cada intento de creación era una victoria, cada error, una lección. Con el tiempo, comenzó a anotar no solo los ingredientes, sino también las emociones que evocaban. La receta del mole se convirtió en un relato lleno de recuerdos, cada especia habiendo sido elegida con un propósito claro. Con sus hojas ahora manchadas de ingredientes y emoción, Alicia se dio cuenta de que su escritura estaba absolutamente ligada a su crecimiento profesional. Era liberador y aterrador al mismo tiempo, como lanzarse al abismo sin una red de seguridad. Pero, ¿cómo lograr que su historia resonara con otros? Esa pregunta se convirtió en un dilema constante. Su mente comenzaba a formular estrategias, crear un blog donde pudiera subir recetas y relatos, compartir su proceso de cocina, y quizás, en un futuro cercano, incluso un libro. A medida que el sol se ocultaba, iluminando su cocina con luces doradas, tomó una decisión audaz. Sí, compartiría no solo sus recetas, sino también sus miedos e inseguridades. Era momento de atreverse a ser vulnerable. Aquella chispa de valentía encendió una llama dentro de ella. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. Había personas que ya destacaban en el mundo culinario, figuras que la llenaban de admiración, pero también de inseguridad. ¿Cuál sería su lugar en ese universo de talentos? La comparación se sentía repleta de trampas, un enemigo interno que debía disolver. La esencia de su abuelo era su ancla. Debía confiar en que su autenticidad la diferenciaba en un mercado saturado. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno y cada palabra se transformaba en cómodas reflexiones, una idea inquietante comenzó a rondar por su mente. ¿Y si esa vulnerabilidad se convertía en su mayor fortaleza? La idea de compartir no solo recetas, sino también historias de luchas, alegrías y frustraciones parecía una forma de construir una comunidad basada en la sinceridad y la conexión genuina. Sin embargo, el peso de lo que aún debía enfrentar era inminente. Se preguntó si la revelación de su historia personal tendría repercusiones. ¿Sería capaz de afrontar la reacción del mundo? La noche se convirtió en un momento crucial de introspección, donde 3 palabras retumbaron: todo o nada. Alicia estaba a punto de tomar la decisión que podría marcar un antes y un después. Su viaje apenas comenzaba, pero el destino era incierto. ¿Sería capaz de afrontar esa verdad en su camino, o el miedo la paralizaría cuando más necesitaba avanzar? La inquietud la mantenía alerta, y la siguiente mañana la traería un desafío. Más, enfrentar a quienes la admiraban y también a quienes cuestionarían su nuevo camino.
El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo mismo se sintiera empático con la tumultuosa agitación interna de Alicia. Mientras su mente repasaba el plan que había delineado, una mezcla de nerviosismo y entusiasmo vibraba en su pecho. En su mente, las dudas comenzaban a tomar forma, proyectándose como sombras que buscaban infiltrarse en sus intenciones más puras. Era el momento de dar el primer paso fuera de su zona de confort, lo que implicaba no solo compartir su cocina, sino también sus temores y anhelos con una audiencia que aún no existía. Alicia se sentó nuevamente en su mesa. La luz del día empezaba a filtrarse por la ventana, bañando su espacio con un cálido resplandor que contrastaba con su estado emocional. Abrió su cuaderno para bosquejar su primer post en el blog que, si todo salía según lo planeado, sería su ventana al mundo. La idea de colocar sus pensamientos y recetas en línea le parecía tentadora, pero al mismo tiempo, un inmenso abismo de vulnerabilidad se abría ante ella. Comenzaré con la historia de mi abuelo, pensó. Pero más allá de eso, decidió que quería profundizar en la lucha interna que había enfrentado durante años. Reflexionó sobre los obstáculos que había manifestado a lo largo de su vida, su deseo de hacer a su familia orgullosa y el miedo constante a no estar a la altura de las expectativas. Se dio cuenta de que esa complejidad no solo era parte de su historia personal, sino también esencial para conectar verdaderamente con su audiencia. Con cada palabra escrita, comenzó a sentir cómo su mente se aclaraba y su determinación se intensificaba. Fue un proceso liberador, donde las páginas de su cuaderno se llenaron con su historia como cocinera y también como mujer. Vagaba entre los recuerdos de su infancia, el olor de las especias que solían invadir la cocina de su abuelo, el sabor único de sus platillos que jamás dejó de honrar. Todo eso la llevaba de vuelta a su esencia, a su autenticidad. Sin embargo, la imagen de las figuras veneradas de la cocina se colaba en su mente, acechando su progreso. ¿Cómo competir con chefs cuya reputación ya estaba firmemente establecida? Se enfrentó a una verdad inquietante: el camino hacia el reconocimiento en la cocina no era solo habilidad, sino también la manera en que se presentara a sí misma y cómo se dejara ver. Esa conexión emocional podría ser el vínculo que la diferenciara, el hilo que la llevara de lo común a lo extraordinario. Se le ocurrió una estrategia. Antes de lanzar su blog, se presentaría a sí misma en las redes sociales, no solo como una cocinera, sino como una narradora de su vida. Publicar historias de su crecimiento, de su lucha con el miedo y la inseguridad, podría atraer no solo a quienes buscaban recetas, sino también a aquellos que se sentían perdidos en un mundo lleno de comparaciones. Así crearía un entorno donde compartir recetas sería solo la superficie de una conexión más profunda. No obstante, la ansiedad se asomaba entre sus pensamientos como un ave de mal agüero. Alicia sabía que este nuevo enfoque requeriría valentía, no solo para abrir su alma, sino también para aceptar las críticas que podían surgir. Las palabras de su abuelo resonaron en su mente: cada plato cuenta su historia. Era momento de contar la suya, pero estaba preparada para ser escuchada. Mientras escribía su primer borrador, sintió que su pulso se aceleraba. La reacción del mundo era incierta, y eso generaba un nudo en su estómago. La posibilidad de ser rechazada la enfrentaba con su mayor temor: el miedo al fracaso. Aún así, una chispa de valentía iluminó su mente. Quizás no necesitaría esperar hasta que fuese perfecta. La imperfección también era parte de su viaje, y compartir eso era, de hecho, lo que podría resonar más fuerte. Alicia respiró hondo. Hoy quedaría grabada en su memoria como un día de cambio. ¿Se atrevería a dar ese paso ahora que había trazado un camino hacia la autenticidad? Cuando pulsara publicar, se vería obligada a enfrentarse a lo desconocido y a ellas mismas, su mayor rival. Una cosa quedaba clara: el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Podría enfrentar la angustiante reacción del mundo? Su corazón latía con ansias de respuestas, y la incertidumbre la rodeaba como una densa niebla. El viento helado de la mañana se colaba por la apertura de la ventana, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con el calor que emanaba del hervidor de agua. Alicia tomó un sorbo de su café, sintiendo como la calidez del líquido la invadía, y se preparó para el día que, de alguna manera, prometería cambiar su vida. Había decidido no solo escribir, sino sumergirse de lleno en el proceso, registrando cada paso, cada pequeño triunfo y cada caída, como una forma de rendir cuentas tanto a su audiencia como a sí misma. Mientras organizaba su espacio de trabajo, su mente corría a 1000 por hora, grapando ideas y anotaciones en su cuaderno. Alicia era consciente de que cada post, cada receta, tendría que estar matizada con su autenticidad, y eso significaba exponerse a la vulnerabilidad que había temido tanto. Pensó en rostros que la leyenda de su abuelo había dejado: admiradores,
amigos, incluso críticos imparciales a los que nunca había enfrentado. El primer paso fue grabar un video en vivo en sus redes sociales. Ella quería que su personalidad brillara detrás de la cocina, quería que el mundo percibiera a la mujer detrás de las recetas. Con cada segundo que pasaba, la adrenalina la invadía, pero también una claridad momentánea sobre su propósito. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba simplemente compartiendo su culinaria, estaba compartiendo su viaje. Esa revelación la capacitaría para crear una conexión genuina con su público. Se preparó mentalmente. Eligió una receta sencilla, algo que le recordara a su infancia, la torta de chocolate de su abuela, que siempre era la favorita en cada cumpleaños. Así, con los ingredientes dispuestos en la mesa y el teléfono apuntando hacia ella, tomó una respiración profunda. Pulsó el botón de grabar y comenzó a hablar. «Hola, soy Alicia», dijo, y su voz sonó un poco más firme de lo que había anticipado. «Hoy voy a compartir una receta que no solo es importante para mí, sino que está llena de recuerdos». La mezcla de entusiasmo y nerviosismo la llevó a narrar la historia detrás de cada paso del proceso. Mientras hablaba, le permitió a su esencia florecer, mostró su pasión por la cocina y su necesidad de ser vista y oída. La respuesta fue más cálida de lo que esperaba. Comentarios de apoyo comenzaron a aparecer en la pantalla. Gente que se sentía inspirada por su historia, que podía relacionarse con sus luchas. Aquella conexión genuina comenzó a disipar sus dudas, la ansiedad se transformaba poco a poco en empoderamiento. Sin embargo, el eco de la crítica también la seguía. Imágenes de competidores, chefs de renombre y sus logros deslumbrantes hacían ruido en su mente. ¿Realmente podía ser una voz válida entre tantos ecos de éxito? La comparación era un monstruo que había aprendido a enfrentar, pero que nunca dejaba de morder. Fue entonces cuando una revelación contundente la atravesó. Cualquier chef famoso una vez fue un principiante. Sus éxitos no restaban nada a su propio viaje. Cada uno tenía su propia historia que contar y su propio camino por recorrer. La posibilidad de dar pasos hacia el reconocimiento no solamente pasaba por preparar platillos espectaculares, sino por definir su voz, su esencia. Tenía que abrazar sus errores, sus inseguridades, y compartirlos como parte del proceso. Esa decisión encendió una llama en su interior. Ahora sabía que cada post no solo debía ser una receta, sino también una lección, una parte de su propia evolución. Había mucha más historia que contar. Una historia de lucha, de redescubrimiento y, sobre todo, de empoderamiento personal. Así que decidió que, en cada publicación, no solo compartiría recetas, sino también fragmentos de sus vivencias. Cuando finalmente pulsó publicar, sintió como si un gran peso se levantara de sus hombros. Había enfrentado la inquietud, la autocrítica y se había permitido ser vulnerable. Sin embargo, una parte de ella se mantenía inquieta. Sabía que aquellos momentos de valentía también atraerían desafíos inesperados. La brisa aún soplaba, trayendo consigo un aire de cambio. La jornada apenas comenzaba, y con cada nuevo paso surgiendo ante ella, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría manejar la presión que vendría con este nuevo camino? La próxima prueba del destino estaba tomando forma, y Alicia se sintió más que lista para enfrentar lo que viniera. Mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente fuera de su ventana, Alicia se sentó frente a su portátil, todavía sintiendo el eco de las palabras que había pronunciado en su primer video. La emoción de la aceptación resonaba en su interior, pero en el fondo había una inquietud latente. ¿Cómo podía mantener ese impulso y convertirlo en algo sostenible? La constante comparación con chefs establecidos palpitaba en su mente. A pesar del apoyo recibido, un pequeño susurro cuestionaba si realmente era digna de estar en ese espacio. Así que decidió enfrentarlo, recurriendo a su cuaderno para trazar un plan. Las ideas fluían, cada una más ambiciosa que la anterior. Pero su rapidez estuvo acompañada de un desafío emocional. Le aterraba la posibilidad de fallar, de no cumplir con las expectativas que ella misma había creado. Sabía que, para seguir adelante, debía asimilar esta nueva realidad, convertirla en su aliada. Intentó analizar esto desde un ángulo diferente. Ella no era solo una animadora de la cocina, era un ser humano en constante crecimiento. Y esa vulnerabilidad, la misma que había compartido con sus seguidores, sería su fortaleza. Se propuso una meta concreta. En las siguientes semanas, no solo emprendería la creación de más contenido, sino que documentaría su proceso de aprendizaje. Eso significaba experimentar con nuevas recetas, explorar técnicas que nunca había probado antes y compartir las victorias y los fracasos sin filtros. Podía ser un viaje educativo, no solo para su audiencia,
sino también para ella misma, donde cada platillo narraría una historia de evolución y autodescubrimiento. Con una mente renovada comenzaron los días de cocción y ensayo. Se dio cuenta de que cada plato no solo era un acto de creación, sino también una representación simbólica de su crecimiento personal. Sin embargo, el miedo a lo desconocido no se desvaneció. En algunos momentos, ese temor se transformaba en parálisis, y la ansiedad la empujaba a evitar la cámara y el teclado. Fue entonces cuando, recordando las palabras de su abuelo, se dio cuenta de que este camino no se trataba de evitar heridas, sino de aprender a curarlas. Un día decidió que el siguiente video sería diferente. Contaría sobre sus temores, sobre la presión de la perfección que había sentido y la lucha que había sido la cocina para ella. La idea era espectacular, pero también aterradora, era liberador y, al mismo tiempo, un reto formidable. Mientras editaba el video, algo en su interior chisporroteó. Sabía que se abría la puerta a la genuinidad, y eso, a pesar del miedo, era conmovedor. Cuando subió el video, sintió que había compartido mucho más que una receta. Había entregado un fragmento de su alma. Las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios de apoyo inundaron su pantalla, pero entre ellos, uno en particular captó su atención. Era de un chef famoso que había mencionado que lo que la gente realmente ama es la autenticidad. Su corazón se detuvo por un momento. El reconocimiento iba más allá de lo superficial. Alicia comprendió que los desafíos transformarían sus procesos, despejando el camino hacia su verdadero yo. Sin embargo, como un eco lejano, una crítica surgió de las sombras, un recordatorio que la hizo cuestionar la avidez por complacer a todos. Atrapada entre la búsqueda de validación y su deseo de ser fiel a sí misma, Alicia sintió que se enfrentaba a un dilema esencial. ¿Sería más valiosa la conexión genuina con su audiencia, o adaptaría su voz a lo que otros esperaban? La lluvia cesó, pero un nuevo torrente de pensamientos la asaltó. Mientras contemplaba la pantalla, una decisión se gestaba en su interior, una que podría definir su carrera. En ese momento clave, comprendió que las mejores recetas a menudo se crean de una mezcla de lo esperado con lo inesperado. Un nuevo video la esperaba, en el cual revelaría su próximo paso audaz. Con el corazón palpitando, preguntó, ¿cuánto estaba preparada para exponer su verdadero ser? Las palabras estaban a un clic de distancia, y una nueva dimensión de su historia estaba a punto de comenzar. Con cada respiración, sentía que la presión de la autenticidad la empujaba a una revelación culminante. ¿Estaba lista para enfrentarlo? Alicia respiró hondo, sintiendo como el aire fresco entraba en sus pulmones, aliviando la presión acumulada en su pecho. Había tomado una decisión que podría cambiar el rumbo de su camino, y la idea de compartir su nueva identidad culinaria era, al mismo tiempo, emocionante y aterradora. Una voz interna comenzó a formarse. Había llegado el momento de fusionar su pasión por la cocina con su deseo de ser auténtica. Mientras se sentaba frente a la cámara, los cimientos de su mundo empezaron a temblar. Las luces LED iluminaban su rostro, revelando un nerviosismo palpable, pero también una determinación brillante. Se obligó a sonreír, recordando que había tomado una decisión consciente. El video sería más que una receta, sería una historia, su propia historia. Con las primeras palabras, el eco de su inseguridad llenó la habitación. La presión de la perfección todavía latía en su mente, pero esta vez la utilizó como un combustible. Habló sobre sus luchas, como la cocina había sido a veces un refugio y a veces una trampa. Hizo una pausa para absorber la magnitud de lo que estaba revelando, el viaje que había recorrido, desde la incertidumbre hasta la aceptación de quien realmente era. Anclándose a su nueva voz, decidió presentar su nombre para el video, La cocinera auténtica. Era un nombre que resonaba profundamente con su esencia, una declaración de quien elegiría ser a partir de ese momento. Este alter ego, lejos de ser un escape, era una afirmación de su realidad. El nombre la unía con su amor por la cocina y la autenticidad, otorgándole un propósito renovado. Mientras editaba las imágenes, se sintió como si los fragmentos de su vida se unieran en algo cohesivo. Las lecciones, los tropiezos, y las victorias se entrelazaban en un cuadro completo. La narrativa que estaba construyendo revelaba no solo su proceso como cocinera, sino su evolución personal. La autenticidad que había anhelado era el hilo que ataba todo junto. Al finalizar el video, revisó el contenido una y otra vez. Aquel era un testimonio de su vulnerabilidad y de su resiliencia. Con cada clic, su ansiedad se transformaba en expectativa, al borde de un nuevo horizonte. El video se publicó, y mientras la visualización aumentaba, un zumbido de emociones la envolvió, alegría, miedo,
esperanza, pero en medio de la reacción de sus seguidores, no se sintió completamente segura. Una nueva crítica apareció entre los comentarios, sugiriendo que se estaba volviendo demasiado emocional, que su contenido era demasiado personal. La inquietud regresó, como un viejo amigo que no se quería ir. ¿Debía hacer concesiones? El conflicto interno atomizaba su moral profesional. Sin embargo, lo que pasó esa tarde no fue solo una crítica más. Era un punto de inflexión. La elección entre aterciopelarse sus opiniones para complacer a una audiencia en crecimiento o seguir siendo fiel a su esencia la dejaba tautada entre dos mundos diferentes. Comenzó a cuestionarse si realmente estaba dispuesta a sacrificar lo que había construido por la aprobación ajena. Entonces, en una reflexión silenciosa, se dio cuenta de que ese contraste la definía. La cocina siempre había sido su fórmula para la pausa y la creación. Esta dualidad, entre seguir su voz y las críticas externas, podría muy bien ser el fuego que la empujaría hacia la grandeza. El instante culminante dio paso a un nuevo desafío. Se propuso usar esa crítica como un catalizador para crecer. En el siguiente video, no solo presentaría más recetas, sino que también exploraría junto a sus seguidores el sentido de la autenticidad, planteando la idea de que la cocina puede ser una verdadera forma de arte, libre y desinhibida. Mientras se preparaba para el siguiente capítulo de su narración culinaria, la posibilidad de regresar al punto de partida la hizo temblar de emoción. ¿Estaba realmente lista para confrontar la crítica y, al mismo tiempo, elevar su mensaje? La nueva dirección de su carrera no solo dependería de su talento culinario, sino también de su capacidad para navegar el mar de la vulnerabilidad y fortalecer su voz auténtica. Los dedos temblorosos sobre el teclado, se dio cuenta de que había un nuevo video por crear y más sinceridad que compartir. Sería esta, finalmente, la receta que transformaría no solo su carrera, sino también su vida. La idea burbujeaba con energía, dejando claro que la verdadera prueba estaba aún por llegar. Alicia Santiago había recorrido un camino largo y desafiante. Desde sus días de duda y conflicto interno, ella había florecido, convirtiéndose en más que una madre que cocina, era ahora la cocinera auténtica. Cada plato que había elaborado en los últimos meses era un reflejo de su historia, un mosaico de recuerdos y emociones que resonaban con su esencia. En ese proceso, descubrió cómo la autenticidad podía ser el ingrediente más poderoso en su vida. Al recibir la invitación para participar en el evento culinario que anhelaba, surgió un nuevo reto. Decidió que esta era su oportunidad de consolidar su fama y, sobre todo, de llevar su mensaje de autenticidad aún más lejos. Alicia se embarcó en la creación de un plato que no solo deleitara el paladar, sino que contara su historia, un nuevo giro en su famoso mole, añadiendo ingredientes que simbolizaban las experiencias acumuladas. Mientras mezclaba especias y reminiscencias, recordó cómo había enfrentado sus miedos y comenzó a entender que su crecimiento no era solo personal, sino también profesional. Cada día, al sentarse a crear, se sentía más segura en su voz, en su propuesta de compartir su viaje con los demás. Esta vez, no solo se trataba de competir, sino de influir en las vidas de otros con sus palabras y su cocina. El día del evento llegó, cargado de anticipación. Alicia se sintió empoderada al mostrar su plato a los jueces. Mientras hablaba con ellos, su historia fluyó naturalmente. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad era una fortaleza. Al compartir no solo nombres y recetas, sino su alma, construía un puente hacia su audiencia. Era un cambio tangible en su percepción de lo que significaba ser cocinera. La reacción fue abrumadora. Los jueces no solo elogiaron su técnica, sino que se sintieron conmovidos por la historia detrás de cada bocado. El reconocimiento que tanto deseaba comenzaba a solidificarse justo enfrente de ella. En un momento culminante, fue llamada al escenario nuevamente como finalista. El reconocimiento de su trabajo era un testimonio de su crecimiento y su dedicación. Cuando finalmente recibió el premio por su creación, un torrente de emociones la invadió. Había logrado mucho más que un trofeo. Había alcanzado la realización personal, demostrando que sus sueños no solo eran válidos, sino que merecían ser expresados y compartidos. Alicia comprendió que su legado estaba en cada persona tocada por su historia, en cada sonrisa que surgía al probar sus platos. Esa noche, en la intimidad de su hogar, abrazó a sus hijos con fuerza, llenando la cocina con el aroma de su mole innovado. Ella sabía que cada esfuerzo y cada lucha, cada duda y temor, habían sido parte del fuego que la había llevado a este momento. Ya no era un eco de la historia de su abuelo, sino la autora de su propia narrativa, lista para escribir nuevos capítulos en un viaje que apenas comenzaba. Alicia miró hacia el futuro con confianza renovada. Era una cocinera, sí, pero también una narradora, un símbolo de superación personal.
Había encontrado su lugar en el mundo, y nada podría apagar la luz que ahora irradiaba. Ahora, amigos, es su momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar estas narraciones inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este asombroso final. Y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar la narrativa de superación. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar unidos en esto.